Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozados en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio, hermanos, confiando en el Señor hoy y pues nuestra mutualidad. Entonces hoy sería la cuarta bienaventuranza, que sería: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. La primera que estuvimos viendo fue la bienaventurados los que son, ¿qué? Pobres. Después los que tienen hambre, y después estuvimos hablando de la bienaventuranza de los que lloran. Ahora, muchos comentaristas llegan a decir que la cuarta bienaventuranza, que es la de la persecución, está relacionada con las tres anteriores. Y nosotros decíamos que las bienaventuranzas de alguna manera nos retratan lo que es el carácter de un cristiano. El cristiano realmente debe ser una persona pobre en espíritu. El cristiano realmente debe ser una persona que tenga hambre y sed de justicia. Y el cristiano también debe ser una persona que rehúsa la falsa felicidad de este mundo y escoge las lágrimas santas. Escoge sufrir por aquello que tiene valor, que es una causa genuina. Y ahora, como nos dice el Señor ahí en el verso 22, se añade una bienaventuranza no en relación a lo que el cristiano es, sino a lo que el cristiano enfrenta. Y es la oposición y la persecución. Entonces podríamos decir que es normal para un cristiano tener hambre de justicia. Es normal para un cristiano llorar con lágrimas santas. Es normal para un cristiano tener sed y hambre de Cristo. Pero también es normal para un cristiano padecer por la causa de Cristo. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Ahora, ¿por qué el cristiano enfrenta oposición? Eso lo vamos a comenzar a estudiar hoy. Porque es que realmente, como decíamos la vez pasada, cuando nosotros estamos buscando lo de Cristo, nos encontramos en un conflicto directo. Chocamos con un mundo que vive otra realidad. Y ese conflicto entre esos dos mundos genera, pues como vamos a ver hoy, la persecución. Entonces vamos a volver a leer el verso 22 y vamos a comenzar a meditarlo juntos. Dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Entonces lo primero que vamos a resaltar de esta bienaventurada es la causa. Felices son cuando los persigan, pero por algo, ¿sí? Porque a veces hay persecuciones o hay sufrimientos que no son por causa del Señor. Y esos realmente no tienen bienaventuranza. Aunque yo digo que, como dice Pablo, que todos los sufrimientos que el cristiano vive, como dice Pablo ahí en Romanos 8, son para bien. Aún los sufrimientos que vienen por causa de nuestras malas decisiones, aún los sufrimientos que vienen por causa del pecado, Dios en última los usa para trabajar en nosotros. Pero aquí la bienaventuranza dice que tiene una causa, y eso es lo primero que vamos a mirar. O sea, felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa. O sea, hay una causa. Porque también eso que estamos viendo se puede vivir por otras cosas. Digamos, hay gente que lo aborrece a usted porque usted es una mala persona, porque usted es un mal trabajador,
O usted llega y siente cierta indiferencia de alguna persona porque tal vez su carácter o porque tal vez las cosas que usted hizo han generado eso. Entonces, en ese sentido, usted no es bienaventurado. Pedro dice que cuando sufrimos como cristianos, eso es bueno, pero no cuando sufrimos como malhechores. O sea, cuando usted hace las cosas mal y como pecó o sembró algo que no era debido, recogió unas consecuencias, ahí usted no está siendo bienaventurado por ese sufrimiento. Simplemente Dios le está permitiendo por medio de la disciplina y las circunstancias ver que su pecado, su desobediencia o caminar fuera de la voluntad de Dios tiene consecuencias. Y en ese caso usted no es bienaventurado como Jesús lo está diciendo, porque la bienaventuranza que Jesús está hablando es por una causa. ¿Cuál es la causa? Por causa del Hijo del Hombre. Entonces aquí el sufrimiento realmente toma valor, cuando el sufrimiento es por causa del Hijo del Hombre. Cuando sufrimos por el Señor, ahí hay una bienaventuranza, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poco de ese sufrimiento que es por causa del Señor. Vamos a leer el pasaje que yo decía ahí en 1 de Pedro 4:15. Dice Pedro: así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea que yo puedo padecer si soy un homicida. Imagínense, si yo llego a cometer un crimen, me mandan a la cárcel y estoy padeciendo por ese tema, yo no puedo decir que yo soy bienaventurado por padecer por eso. ¿Me está entendiendo? Dice ahí, o ladrón. Imagínense, usted se robó algo, lo echaron del trabajo y usted llega, hermano, oren por mí porque estoy sufriendo persecución. ¿Por qué? No, porque es que me robé algo en el trabajo y me echaron. Eso es ilógico, ¿no? Nadie sería bienaventurado por ese asunto. O dice ahí, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, usted mete en problemas por andar de chismoso, por andar metiendo en circunstancias que Dios no lo ha mandado. Entonces, cuando vienen las circunstancias, ese sufrimiento no es algo bueno para usted, sino al contrario. Y en el otro sufrimiento, como vamos a leer hoy, dice que nos debemos gozar. El sufrimiento que es por causa del Señor debemos gozarnos. Hay otros sufrimientos que deberían causarnos vergüenza, tristeza, que estamos haciendo las cosas mal siendo cristianos y el Señor permite que nos vaya mal. En ese sentido no hay una bienaventuranza. Pero dice ahí en el 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces Pedro nos está resaltando la misma idea de la bienaventuranza. Si sufrimos por causa del Señor, no debemos avergonzarnos, sino antes debemos glorificar a Dios, porque Él nos está concediendo sufrir como cristianos. Entonces lo primero que es bueno saber es que la bienaventuranza tiene una causa. Bienaventurados los que padecen, los que son aborrecidos, los que son menospreciados, por causa de Jesús. Porque no solo el pecado, también hay personas que sufren por otras cosas. Por ejemplo, si usted tiene cierto tipo de profesión o cierto estrés laboral o ciertas dificultades que genera su trabajo, esos también son sufrimientos. Pero la Biblia no dice que usted sea bienaventurado por esos sufrimientos. Si en eso le puede ayudar en su carácter, realmente la bienaventuranza que el Señor está hablando es por algo específico, ¿sí? Porque nosotros podríamos decir, por ejemplo, cuántas personas por causas altruistas están sufriendo hoy en día. Digamos, esa gente que es político por allá en esas zonas rojas y se lanzan a la política y los matan por la política. Ellos están sufriendo, sí, pero ellos no son bienaventurados. Porque esa causa no tiene valor. Entonces, la causa que Jesús va a anunciar, que tiene valor, que es importante, es la que Él nos va a mostrar. Y dice ahí, volvamos a Lucas 6, verso 22. Entonces, por causa del Hijo del Hombre. Entonces, la persecución que tiene valor es la persecución que vivimos por ser cristianos, por amar a Cristo, por creer en Cristo, por buscar las cosas que son de Cristo, porque Cristo se ha formado en nosotros. Ese sufrimiento es el que trae la bienaventuranza que hoy vamos a estudiar. Ahora, ¿por qué el cristiano
La Escritura le enseña que es una bienaventuranza sufrir por Cristo. Y como decíamos en relación a las otras bienaventuranzas, esto es bueno porque esto desdibuja la idea que a veces nosotros tenemos del cristianismo que no es conforme a la enseñanza de Jesús. La vez pasada decíamos que para el hombre es muy difícil pensar, para el mismo hombre cristiano, que la bienaventuranza es llorar. Porque nosotros a veces tenemos la imagen que el cristiano tiene que ir para todos lados sonriendo. ¿Se acuerdan? Y decíamos que a veces la idea que tiene, por ejemplo, el pastor o el pastor de jóvenes es que para él causar impacto en el mundo, él tiene que tener una sonrisa y mostrarle a todo el mundo que a toda hora está feliz. Pero la Biblia dice que bienaventurados los que están sonriendo. No, ¿qué dice? Bienaventurados los que están llorando. ¿Se ve la contradicción? Entonces a veces nosotros tenemos una idea desdibujada de lo que es ser cristiano. Ahora la idea desdibujada que el Señor nos va a mostrar es que el cristiano a veces piensa que tiene que ser una persona tan amorosa, tan buena gente, que Él le va a caer bien a todas las personas. Que todas las personas lo van a recibir con brazos abiertos. Pero lo que nos muestra Jesús es que si el cristiano hace lo que tiene que hacer, es lo que tiene que ser y habla lo que tiene que hablar, generalmente en vez de recibir aplausos y popularidad, lo que él va a recibir es una oposición férrea. Se puede ver la contradicción. No, pero yo soy cristiano y hago todas las cosas bien, ¿por qué la gente está contra mí? Entonces a veces tenemos una idea contraria a lo que Jesús llama bienaventurados. ¿Me está entendiendo? ¿Está siguiendo la idea? Y el Señor quiere desdibujarnos los patrones que a veces nosotros tenemos y poner los patrones que Él tiene. Entonces el Sermón del Monte y los pasajes que estamos leyendo, Él establece cuáles son como los valores, las virtudes, las características de un cristiano. Y también nos muestra qué no es ser cristiano y qué no es ser bueno, feliz en los términos de Él. Ahora, después de quitarnos esa idea mundana de que el cristiano generalmente le debe ir bien por ser cristianos, ahora vamos a ver por qué el cristiano sufre, por qué el cristiano padece. Y es que es algo muy ligado a nuestro Señor. Mire lo que dice Juan 15, verso 18. Dice Jesús, Juan 15, verso 18. ¿Lo tienen? Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, miren lo que el Señor está diciendo. Si el mundo manifiesta una actitud de aborrecimiento hacia usted, usted tiene que saber que esa actitud que el mundo manifiesta hacia usted, ya se la manifestó el mundo a Jesús. Es más, por lo que vamos a ver, esa es la base de por qué el mundo nos aborrece. Dice ahí, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces el aborrecimiento que enfrenta el cristiano por parte del mundo fue el mismo aborrecimiento que Jesús experimentó. Porque cuando usted mira los contemporáneos de Jesús, en un momento le aborrecieron, en un momento le odiaron, en un momento le entregaron, en un momento pidieron que le crucificaran, en un momento pidieron que les entregaran un malhechor y que mataran a Jesús. ¿Sí? Entonces, como la gente naturalmente en el mundo odia a Jesús, asimismo va a mantener esa actitud hacia los cristianos. Ahora usted encuentra personas, usted está evangelizando a alguien, un incrédulo o una persona religiosa, y ella le dice, no, pero yo creo en Jesús. Usted ama a Jesús, yo amo a Jesús. Pero usted comienza a examinar que ese creer en esa persona no es un creer genuino. De alguna manera esa persona ha creado un concepto de Jesús que no es el Jesús de la Biblia, ni es el Jesús que enseña la Biblia. Entonces cuando usted le comienza a mostrar el Jesús que enseña la Biblia, esa persona en su religiosidad de una vez reacciona. Porque ese Jesús que esa persona ama no es el Jesús de la Biblia, sino es que es un Jesús que él creó bajo sus convicciones, muchas veces llenas de pecado.
Pero si fuera el Jesús que estuvo en el primer siglo, el que le predicaba a los fariseos, el que exponía el pecado, el que denunciaba la hipocresía, de una vez la gente lo va a aborrecer. Usted no ha visto eso, yo he visto eso. Usted cree en Jesús, yo creo en Jesús. Yo le voy a explicar qué enseña Jesús y comienzo a explicarle qué enseñaba Jesús y de una vez la persona reacciona. Porque, hermanos, naturalmente el mundo aborrece a Jesús. ¿Sí? Entonces, como el mundo tiene un rechazo hacia Jesús, naturalmente el mundo va a tener un rechazo hacia los que somos de Jesús. Eso es algo natural. Entre estos dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, la iglesia y el mundo, la carne y el espíritu, nunca hay una tregua de paz. Siempre hay conflicto. Ahora, lo raro es cuando el mundo nos aplaude. Lo raro es cuando el mundo nos ama. Hay una tregua. O ellos pusieron las banderas blancas o nosotros. ¿Me está entendiendo? Porque a los que el mundo ama, Jesús los va a describir como falsos profetas. ¿Sí está entendiendo eso? Ahora, ¿por qué el mundo aborrece a Jesús? Juan 3, después de decir ese pasaje que dice, de tal manera amó Dios al mundo, Él dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso hay personas que no pueden escuchar el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque como ellas hacen lo malo, aborrecen la luz. ¿Sí? Y dice Jesús, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces a veces el mismo cristiano, decía John Stott, su vida, ya sin que él hable, usted está en su empresa y todos son torcidos, todos son mentirosos, todos son blasfemos, todos tienen un lenguaje verde, y usted estando ahí y haciendo una actitud de que usted no quiere escuchar ni participar en eso que ellos están haciendo, aunque usted no diga nada, para ellos la presencia del cristiano fiel y verdadero es un juicio. ¿Usted no ha visto que dicen, no, pero esperemos que fulano salga porque es que no, es que este no es... ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mundo no le gusta ser expuesto. Entonces cuando la luz viene, como el mundo ama las tinieblas, se aborrece la luz. Por eso a veces usted comienza a predicar el evangelio y la persona de una vez rechaza. ¿Por qué? Porque hay tinieblas. Entonces esa reacción que hubo con Jesús es la misma reacción que hay con nosotros, porque él mismo dice ahí, en el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué va a suceder? También a vosotros os perseguirán. O sea, si odiaron a Jesús, no podemos esperar algo diferente. Si aborrecieron a Jesús, no podemos esperar algo diferente. Si persiguieron a Jesús, no podemos esperar algo diferente. Ahora, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si una persona ama a Jesús y ama la palabra, cuando nosotros le hablemos la palabra, su actitud va a ser ¿de qué? De recibirla. Pero lo mismo es al contrario. Si la persona odia a Jesús, aborrece a Jesús, la persona va a tener la misma reacción hacia los que son de Jesús. Dice ahí en el 21, mas todo esto os harán ¿por cuál causa? Por causa de mi nombre. Entonces los sufrimientos de la vida cristiana que son por causa del nombre de Jesús son realmente ligados a la persona de Jesús y a la realidad que nosotros vivimos como hijos de Dios. Tanto que el hermano Dietrich Bonhoeffer, que él fue un mártir por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, él llegaba a decir lo siguiente de la vida cristiana, y es muy interesante. Él dice, el sufrimiento se convierte así en signo distintivo de los seguidores de Cristo. Pues el discípulo no puede ser mayor que su maestro. El seguimiento muchas veces a Cristo es una obligación a sufrir. Y él decía de Lutero, por eso Lutero, al contar las características de la iglesia,
Lutero decía que uno de los signos de la verdadera iglesia es que es una iglesia sufrida. Es interesante, ¿no? Digamos, en la confesión de Habsburgo, la que iba a ser la preparación de la confesión de la iglesia alemana, ellos llegaban a decir así: la iglesia es una comunidad de los que son perseguidos y martirizados a causa del evangelio. Esa era la comunidad que decía Lutero. La iglesia verdadera se caracteriza porque son los que son perseguidos y martirizados por causa del evangelio. Seguir al Cristo glorioso también es seguir al Cristo sufriente. Y bueno, hermanos, Dietrich fue un buen ejemplo de él. Él murió mártir por el nazismo. Tenemos muchos ejemplos. Filipenses 1, verso 29. Miren lo que decía Pablo. ¿Listo? Filipenses 1, 29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Pablo le decía al joven Timoteo que también los que quieren vivir piadosamente, ¿qué? Sufrirán persecución. Ahora, primera de Pedro 4, verso 12 también dice lo siguiente. Primera de Pedro 4, verso 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, en la vida cristiana, según las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados son los que padecen. Y no nos debería sorprender. Es algo tan de los cristianos que Pedro dice: no se sorprenda cuando eso comience a suceder. Si usted vive un cristianismo genuino, si usted realmente está tomando en serio seguir a Cristo, si realmente Cristo está siendo formado en usted, usted va a tener oposición, como la tuvo todos aquellos que siguieron al Señor. Entonces vamos a volver al pasaje de Lucas 6, verso 22, y vamos a ver un poco las palabras que el Señor usa en el pasaje y lo que nos sigue enseñando el pasaje. Entonces, ya vimos que la persecución es normal. ¿Por qué? Porque si aborrecieron a Cristo, es normal que los cristianos seamos, ¿qué? Aborrecidos. Dice en el 6:22: bienaventurados seréis cuando los hombres... Y es interesante que cuando el Señor dice, bienaventurados seréis cuando los hombres, Él hubiera dicho, bienaventurados seréis cuando los fariseos. O bienaventurados seréis cuando los saduceos. O bienaventurados seréis solo con el Sanedrín. Pero porque el Señor dejó la palabra abierta. Usted lee el libro de Hechos. ¿Cuáles fueron los primeros perseguidores de la iglesia? Los judíos. ¿Sí? Después, ¿cuáles fueron los siguientes perseguidores? Los paganos. Después, ¿cuáles fueron los siguientes perseguidores? El Imperio Romano. Después, ¿cuáles fueron los siguientes perseguidores en la historia de la iglesia? El gnosticismo. Después, cuando la iglesia entra en esa apostasía y se vuelve el catolicismo romano, el mismo catolicismo romano comienza a perseguir la iglesia. Entonces la iglesia ha tenido una gran cantidad de enemigos. Los hombres, en general, hay una persecución al pueblo cristiano. A veces hasta la misma iglesia ha perseguido a los mismos cristianos. Cuando usted mira la historia de la iglesia, mismos movimientos cristianos perseguían a otros cristianos. Entonces, ahí el Señor deja abierto el término con esa palabra, los hombres. Bienaventurados seréis cuando los hombres, ¿qué hagan? Os aplaudan. No, os abracen. Os besen. Porque eso es lo que uno piensa que es feliz. Uno dice, no, ¿por qué está feliz? Ay, porque es que mi familia me quiere tanto. Yo tengo un grupo de amigos porque soy tan apreciado. ¿Bienaventurado cuándo? Recuerde que no está leyendo mis palabras, está leyendo las palabras de Jesús. ¿Qué decía Jesús? Cuando los hombres, ¿qué? Os aborrezcan. Qué palabra fuerte, ¿no? Y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Esa palabra aborrezcan, miseo, que viene de una palabra que es misos, que significa literalmente odien,
detesten, persigan. O sea, miren lo que el Señor les está diciendo. Jesús estaba preparando a sus discípulos, hermano, porque sus discípulos iban a vivir eso. Bienaventurados cuando los odien, cuando los persigan y cuando los aborrezcan. ¿Usted no ha sentido que usted llega a un lugar y está hablando con una persona y el ambiente está tranquilo y la persona le dice, y usted le dice, en algún momento sale el comentario, no, es que yo soy cristiano, y cambia el ambiente de una vez? O usted llega a su familia, usted saluda a su familia y le dice, mamá, me bauticé, y de una vez cambia el panorama total. Solo fue que usted dijera que se volvió de Cristo y el ambiente se trastorna. ¿Sí? Yo sé que eso es normal que lo vivan los cristianos genuinos, porque Jesús dice, van a ser aborrecidos. Ahora, en el ambiente que nosotros vivimos, ese aborrecimiento tal vez pasa al menosprecio, pasa a ambientes difíciles, pero hay lugares donde literalmente esa palabra ha significado persecución, sufrimientos, dolores físicos y hasta la muerte. Realmente nosotros no hemos sufrido como otros cristianos. Usted puede suscribirse a la página web de Puertas Abiertas, un ministerio que apoya a los cristianos perseguidos en el mundo. Y hay cristianos en este momento que están literalmente siendo torturados, literalmente siendo decapitados, literalmente sus familias siendo asesinadas por el testimonio de Cristo. Los países musulmanes, los países como Corea del Norte, los países hindúes. ¿Sí? Esto que Jesús está hablando no es simplemente una frase bonita. El pueblo de Dios muchas veces ha tenido que sufrir con su propia sangre por causa de la fe. Entonces, cuando su abuelita no lo salude bien, entonces cuando usted no sea la persona más querida por los compañeros de trabajo, no piense que es tan difícil. ¿Sí? Mas sí debemos saber que generalmente hay un aborrecimiento a aquellos que creen. Jesús acentuó la idea que él está tratando acá, ahí en Mateo 10, verso 16. Podemos leerlo así sea rápido, para ver un poco lo que Jesús está enseñando. Dice ahí en el 10:17. En el 16 podemos leerlo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, ¿cómo deben ser? Si vamos a estar en un ambiente tan difícil, ¿cómo debemos actuar? ¿Sí? Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, por un lado tenemos que ser muy prudentes, saber por dónde nos conducimos, cómo hablamos, y sencillos. Los apóstoles, usted lee el libro de Hechos y ellos fueron muy astutos en su manera de andar. Cuando en una ciudad los perseguían, ellos no se quedaban en esa ciudad. Ellos salían de la ciudad. ¿Sí? Cuando en una ciudad los recibían, ellos eran sencillos. Se quedaban ahí y predicaban la palabra. Y dice el verso siguiente, y póngale un subtítulo ahí que no tiene la Reina Valera: persecución civil. No, en el 17, persecución religiosa y física. Y guardaos los hombres, porque os entregarán a concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea, el Señor mostró que el ambiente religioso falso iba a ser un lugar de persecución para los cristianos, las sinagogas. ¿Sí? ¿Qué más? Verso 18, persecución civil. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. O sea, no solo las sinagogas, sino también los reyes. Primero fueron los fariseos, después el Imperio Romano. Siempre ha habido ese tipo de persecución. Los musulmanes o la reina de Inglaterra. ¿Sí? Eso ha sido característico en el pueblo de Dios. Dice en el 19, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y en el 21, ahora, persecución familiar. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir.
Usted ve los planos: religiosa, civil, familiar. Se va a llegar un momento que una persona se convierta a Cristo, y él decía, y por causa de su conversión, su familiar no va a querer ya estar más cerca de él. Dice, el hermano se volverá enemigo del hermano, la nuera de la suegra, el tío del sobrino. O sea, hay una enemistad. Cuando el cristiano se convierte de una vez, como que se rompen unos vínculos a él unirse a Cristo. ¿Sí? Eso podríamos decir que es inevitable. Ahora, si usted quiere ser agradable para todas las personas, usted tiene que volverse un falso profeta o cristiano. Como alguien me decía, no, hermano, es que yo a mi familia no le puedo mandar una predicación de la palabra porque una vez se ponen bravos. Entonces le mando un mensaje de superación su personal para que estén contentos. Estén contentos escuchando el falso profeta. Sería mejor que no lo quieran a usted porque les envía la verdad. Y no que usted los engañe mandándole un mensaje de superación personal. 22, ahí sí el Señor, es que el Señor se pone pesadísimo, hermano. A veces uno no quisiera hablar de estas cosas. ¿Cómo les voy a hablar esto yo en palabras más sencillas? Pero mira lo que dice Jesús ahí. Y seréis aborrecidos de todos. ¿Sí? De todos, por causa de mi nombre. El Señor profetiza que en los últimos tiempos va a haber un odio generalizado. Una persecución total contra el pueblo de Dios. En el 23 habla que eso va a suceder de ciudad en ciudad. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y en el 24 nos dice, ¿por qué? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? O sea, si a Jesús odiaron, si a Jesús calumniaron, si a Jesús le dijeron demonio, ¿qué esperan ustedes como que los llamen? Decía el hermano Miguel Núñez, nosotros tenemos que tener una filosofía pastoral, una ética pastoral. Y él decía, lo primero que debemos hacer como ministros de Dios es saber cuál es nuestra esperanza. Entonces él decía, si usted tiene una buena ética ministerial, su ejemplo, ¿quién va a ser? Jesús, Dios. Entonces póngase a pensar, ¿cómo culminó el ministerio glorioso de Jesús? En la cruz. Entonces, si yo soy un buen pastor y enseño la palabra y hago las cosas que Dios me ha mandado a hacer, ¿dónde debo terminar? Si Jesús es mi ejemplo, teniendo el mejor carro, vistiendo la mejor ropa, andando con todos los políticos de la ciudad, ¿cómo termina el que sigue el camino de Jesús, hermano? Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde apuntamos? ¿A ser como el maestro? ¿O como los falsos profetas? Eso es bien importante, ¿no? Porque así yo voy a tener un estándar para mi vida. Porque, por ejemplo, he tenido ya varias experiencias de un conflicto interno, que uno llega a una ciudad, predica la palabra, y lo que uno encuentra es una oposición tremenda. Entonces yo me pongo a pensar, ¿será que yo estoy enseñando algo que no es, Señor? ¿Será que no estoy enseñando la palabra? ¿Qué es lo que pasa, no? Ahora, cuando miro a Jesús, entiendo un poco a veces por qué a la gente no le gusta escucharnos, ¿no? Entiendo por qué a veces las personas se disgustan con el mensaje. Entiendo por qué a veces las personas quieren escuchar que les hablen de prosperidad y superación personal. ¿Sí? Porque es que el mensaje de Jesús es un poco molesto para la carne, molesto para el mundo. ¿Sí? Pero el Señor dice que nosotros somos bienaventurados cuando por su causa nos aborrecen. Sigamos leyendo ahí en Lucas 6:22. Yo solo quería pasar ese pasaje rápido para que viéramos lo que Jesús le amplió a sus apóstoles. O sea, ustedes van a ser aborrecidos, pero eso tiene una cantidad de aplicaciones.
Ahora dice en el 22, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Miguel Núñez decía que hay una persecución fuerte donde usted escucha el rugido del león así en el oído. Esa persecución que ha llevado a algunas personas al maltrato físico, a la cárcel y hasta el martirio. Pero también hay otra persecución que es de discriminación, cuando nos apartan, ¿sí? Cuando no quieren que estemos con nosotros por causa de nuestro testimonio, ¿sí? Estaba leyendo en estos días los profetas, estaba leyendo la historia de Amós. Y Amós comienza a profetizar. Uy, hermano, la profecía de Amós es supremamente juicio para Tiro, juicio para Sidón, juicio para Damasco, juicio para los filisteos, juicio para Judá y juicio para Israel. Eso había juicio para todos. Y llega un momento que el sacerdote pagano en Israel le dice: Amós, ve a profetizar a Jerusalén, aquí no. O sea, siga profetizando, pero aquí no, por allá bien lejos. Es lo que Jesús está diciendo. Bienaventurados cuando os apartan, cuando ya no nos quieren tener en cuenta, cuando ya no hay lugar para nosotros, porque el mensaje que hablamos no da cabida para ese lugar. Bienaventurados cuando nos hacen a un lado. Sigue diciendo: y cuando os aparten de sí y os vituperen. ¿Qué es vituperar? La palabra viene del griego que es oneidizo, que significa difamar, injuriar. O sea, cuando comienzan a decir mentiras de alguien por causa de Cristo. ¿Se acuerdan que, creo que estuvimos leyendo la vez pasada, que de Pablo decían que Pablo enseñaba una herejía? Que decían que Pablo hablaba contra el templo, que decían que Pablo hablaba contra la ley. ¿Qué es eso? Difamación. A veces el diablo viene como un león rugiente, pero a veces el diablo viene como una mujer chismosa que inventa cuentos de los hijos de Dios. Difama, crea calumnias, engaña, ¿sí? Y a veces no es verdad. Yo estaba hablando con un hermano que él, por ser cristiano, él tenía un cargo público aquí en Colombia, muy importante en el gobierno. Y le hicieron un poco de denuncias y lo sacaron del cargo político. Y una de las denuncias que le hicieron es que él hacía abuso de autoridad en su puesto, porque él era un jefe. Y él me decía: hermano, escuche los audios por los que me están denunciando. Y el hermano hablando lo más de tranquilo, una persona bien amable, bien amorosa. Y eso fueron allá y lo denunciaron a la fiscalía, que él había hecho y deshecho, y que la persona estaba en psicólogo y que estaba en un tratamiento porque el hombre le había destruido la vida. Y todo eran calumnias. Ese hombre no rompió un plato. ¿Pero por qué lo hacían? Porque era cristiano. Y porque cuando trabajaba era honesto en lo que hacía. Y el ambiente laboral donde él estaba era terrible. Entonces a veces nosotros no debemos creer todo lo que dicen de los hijos de Dios. Porque muchas veces el diablo calumnia, hermano. Muchas veces el diablo engaña. Muchas veces el diablo tuerce. Porque es una manera como el mundo manifiesta odio hacia los creyentes. Y os vituperen. También la palabra vituperio puede significar hablar con desprecio o con odio. O sea, cuando usted dice es cristiano y de una vez comienzan a hablarle con odio o con desprecio. También está hablando de eso Jesús. Y dice: y desechen vuestro nombre como malo. Ahora se volvió cristiano. Por eso es que le va mal en eso. Por eso es que le pasa lo que... Cuando usted estaba en el mundo le pasaba. No, pero ahora que es cristiano, mire cómo le va. Entonces comienzan a denunciar lo que usted vive como malo porque es de Cristo. Ahora mire lo que dice el verso siguiente. Gozaos en aquel día y alegraos. O sea que la reacción del cristiano debe ser una. Pero también yo quiero resaltar esa frase porque el hermano John MacArthur resalta cuando dice gozaos en aquel día. Esa frase, en aquel día, indica que la persecución no será el destino constante de los creyentes, sino que será de manera ocasional. O sea, lo que hemos dicho no es que toda la vida cristiana va a ser
persecución. No es que toda la vida cristiana vamos a sufrir el odio de las personas. No, eso es aquel día. La Biblia habla del día malo. ¿Sí? O sea, no es siempre, pero sí va a haber el día. No van a ser todos los días, pero va a haber un día. Y Pedro decía así. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 1:6. Prefiero que lo busque, usted lo lea con sus propios ojos. Hablando Pedro de la persecución, él decía, en lo cual vosotros os alegráis. O sea, en las persecuciones, Pedro, como Jesús enseñaba, que nos debemos alegrar. Aunque, mire lo que dice Pedro, ahora, pero mira lo que más dice. ¿Qué más dice? Por un poco de tiempo. O sea, aquel día, aquí Pedro lo dice de otra manera, un poco de tiempo. Porque si usted lee el libro de Hechos, usted va a encontrar pasajes donde se dice que la iglesia tenía gran favor en todo el pueblo, en Jerusalén. O sea, ¿recuerda ese pasaje cuando Pablo se va para fuera de Jerusalén? Dice que y hubo paz entre las iglesias. Y las iglesias eran edificadas. O sea, hay tiempos de paz. Hay tiempos de edificación, hay tiempos buenos. No siempre va a ser así, hermano. Porque usted con lo que yo estaba diciendo, usted ya puede decir, no, Señor, ¿en qué me metí ahora yo que soy cristiano? Se me van a venir una cantidad de cosas, Señor. Pero Pedro dice que es por poco tiempo. El Señor le decía a la iglesia en Esmirna, no tengas temor, porque algunos de vosotros van a ser echados a la cárcel por 10 días. O sea, hay un periodo de ¿qué? De persecución. Porque en últimas el Señor siempre saca en victoria a su iglesia perseguida. En últimas el Señor siempre ayuda a los que sufren por Él. Aunque a veces nos permite pasar por esos días. Pablo dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. ¿Ah, cómo Pablo habla de eso? Pablo habla bastante de eso. Pedro habla bastante de eso. Santiago habla bastante del sufrimiento cristiano. 2 de Corintios 4:17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea. Usted mire, resalte esas palabras. Leve. Leve, y Pablo tenía cicatrices, hermano. Pablo decía leve, ¿y qué? Momentánea. O sea, a veces Dios permite que el horno se caliente, pero es por un tiempo. A veces Dios permite que las personas nos odien y nos aborrezcan por un tiempo. A veces Dios permite que las personas nos quiten de ahí por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Porque generalmente Dios siempre respalda su obra. Generalmente Dios defiende a los suyos. Generalmente Dios juzga la causa de los que en Él esperan. Entonces Él no deja que la causa sea muy larga. Pero tampoco Él evita que sus hijos estén en medio de esas cosas. Sino que está con ellos ayudándoles y dándoles la salida. ¿Sí? Pero es por un... ¿Qué dice ahí? Esta leve tribulación momentánea. Más gracias al Señor, esa leve tribulación momentánea que produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, hasta el momento que hemos visto, los cristianos, por causa de que Cristo fue aborrecido, van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos, y hay una bienaventuranza. Esa persecución no va a ser siempre, va a ser de pronto momentánea, en aquellas jornadas específicas que Dios nos permite pasar en la vida cristiana. Ahora, el Señor nos dice que nos gocemos y nos alegremos. Volvamos ahí a Lucas 6:23. No lo pierda porque siempre ese es nuestro pasaje. Dice, gozaos en aquel día y alegraos. John Stott dice, haciendo un comentario de este pasaje, el cristiano al ser aborrecido, vea cómo él habla. No se vaya a dormir, hermano, que estamos llegando al punto importante. No debe desquitarse como lo haría un no creyente. Primero, lo que él no debe hacer. Un cristiano cuando es perseguido, él no puede reaccionar como el incrédulo. ¿Cómo reacciona el incrédulo? Ojo por ojo, diente por diente. Primero, no debe desquitarse como se desquitaría un incrédulo.
Segundo, no debe ponerse de mal humor como lo haría un niño. Usted no debe volverse como un niño pataletoso cristiano, que cuando le pasa algo de una vez comienza a quejarse y a llorar con su Padre Celestial. Señor, ¿sí ve lo que me está pasando? Dice John Stott, usted no es ni como un incrédulo ni como un niño. Lo siguiente que dice John Stott es esto: ni como un incrédulo ni como un niño, ni debe lamber sus heridas en autocompasión como lo haría un perro. Ay, es que eso solo me pasa a mí. Ay, Señor, porque es que mire cómo me tratan, Señor. Mire cómo me va desde que me convertí. Mire mi familia que antes tanto me quería. Mire mis amigos. No, hermano. Los que hacen eso, ya él lo dijo el hermano, ¿no? Ahora, ni, dice él, simplemente sonreír y soportar como lo haría un estoico. Y mucho menos fingir que disfrutamos como lo haría un masoquista. Entonces, ¿cómo debe reaccionar el cristiano? Dice Jesús, gozaos y alegraos. Ahora, ¿por qué? Eso es bien importante, hermano. Dios nunca nos dice que nuestra actitud debería ser de una manera sin explicarnos por qué. Porque si yo voy a sufrir, debe haber una razón. Y Jesús dice ¿por qué? Es más, aquí nos va a dar dos argumentos por los cuales un cristiano debe sufrir y en el sufrimiento gozarse y alegrarse. Vamos a leerlo, dice en el 23, gozaos en aquel día y alegraos porque, primero, he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Segundo, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces la razón del gozo cristiano es descrita en dos argumentos. Primero, el galardón. Segundo, porque así vivían los profetas. Entonces, ¿qué es eso del galardón? Yo voy a tener la actitud correcta y el gozo necesario si yo entiendo que esos sufrimientos temporales producen algo a futuro. Si yo entiendo que esos sufrimientos temporales tienen recompensa. Como cuando usted hace un negocio, usted sabe que está invirtiendo tiempo, usted sabe que está invirtiendo sacrificio, pero que en un momento eso le va a generar una recompensa. Entonces, aunque usted está invirtiendo y pasando ciertas luchas en un comienzo, usted sabe que lo que le espera es tan bueno que vale la pena sufrir. Y por eso era que cuando Pablo llega a Filipo, predica, lo llevan a la cárcel, lo golpean, lo atan, lo meten en el fondo. Está Pablo con Silas y cuando la gente espera que Pablo y Silas se quejen, los escuchan cantando alabanzas. ¿Por qué Pablo se gozaba en una cárcel a la medianoche, habiendo sido golpeado por la causa de Cristo? No porque era un masoquista, decía el hermano John Stott. El cristiano no es un masoquista. Porque el cristiano se goza en los sufrimientos, porque él tiene una esperanza. Y él sabe que los sufrimientos le están preparando un galardón. Como leíamos ahora, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un excelente peso de gloria. O sea, hay una recompensa para el cristiano que sufre por la causa de Cristo. Pablo lo decía así, si sufrimos aquí con Él, ¿se lo saben? Reinaremos también con Él. O sea que un cristiano que no sufre aquí con Él, no va a reinar allá con Él. Por eso Pablo decía, no solo se te concedió creer, se te concede sufrir por la causa de Él. Pero Jesús también decía, ay de aquellos que se avergüenzan de mí en esta generación maligna y perversa. O sea que ese cristiano que prefiere negar al Señor por no choquear con sus contemporáneos. Ese cristiano que prefiere participar de cosas que no debería participar por no incomodar a sus amigos. Ese cristiano que prefiere aún el pecado de su familia en vez de ser la oveja mala de la casa. Y sin darse cuenta, queriendo satisfacer a las personas, niega al Señor.
El que niega aquí al Señor, dice Jesús, cuando Él esté allá, también Él lo negará delante de sus ángeles y de su Padre. Entonces, cuando yo veo que lo de acá produce algo a futuro muy glorioso, voy a aceptar el sufrimiento de otra manera. Claro, el sufrimiento por la causa de Cristo. Mire lo que hacían los apóstoles ahí en Hechos. Hechos 5, verso 41. Porque ellos lo entendieron, hermano. Estas enseñanzas eran tan básicas para los apóstoles que ellos no tenían conflicto con esto. Mire lo que sucedió. Ahí en Hechos 5, 41, ellos son ya, después de que fueron azotados por el concilio y expulsados, se les dice que no pueden salir a predicar más. ¿Qué hacían ellos? Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, quejándose. Ellos salieron de la presencia del concilio ¿cómo? Gozosos. O sea que había gozo en el corazón de ellos. ¿Por qué? Mire esto: de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. O sea, mire lo que consideraban los apóstoles del sufrimiento. Señor, nos consideraste dignos de sufrir por tu causa. Ahora, hay cristianos que dicen: oiga, pero eso que está enseñando el hermano Pablo David es tan extraño, yo nunca he sufrido. Y en el lenguaje de los apóstoles es que Dios no le ha concedido a usted ser digno de sufrir. O sea que el sufrimiento por la causa de Jesús es para aquellos que son dignos. Yo le podría decir a usted: ¿cómo va a sufrir usted si usted nunca predica el Evangelio? ¿Cómo va a sufrir usted si usted vive en pecado, vive en fornicación? ¿Cómo va a sufrir usted si usted es un mal cristiano? ¿Cómo va a sufrir usted si usted se refunde dentro del mundo? ¿Cómo va a sufrir usted si usted le da vergüenza decirle a sus compañeros que es cristiano y testificar de Jesús? ¿Cómo va a sufrir usted si usted prefiere agradar a su familia que al Señor? Muchos no sufren porque no son dignos del sufrimiento de la causa. ¿Sí lo está entendiendo? Por eso Dios a veces no nos permite ni siquiera sufrir. Pero si usted comenzara a vivir lo que es ser un verdadero cristiano, usted va a sufrir. Porque esa es la manera que el Señor prueba a los que son dignos. Y los que son dignos se alegran. Señor, me concediste sufrir por tu palabra, por tu evangelio. ¿Sí? Dice: gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Mira lo que dice Colosenses 1:24. Pablo hablándole a esta iglesia, él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. O sea, Pablo estaba teniendo un sufrimiento por la causa de la iglesia. ¿Se acuerda que a veces la vez pasada decíamos: bienaventurados los que lloran? ¿Pero por qué? Porque el novio lo dejó. No. Sino aquellos que tienen lágrimas que son santas. ¿Cómo así santas? O sea, ellos lloran por una causa noble, una causa gloriosa. ¿Cuál es la causa gloriosa? En este caso, Pablo está sufriendo por la iglesia. Y como Pablo sufre por la iglesia, para él ese sufrimiento no es malo. A veces hay preocupaciones que no son malas, hermano. A veces son sufrimientos que no son malos. Yo le decía a un grupo de hermanos: hermano, a mí ya llegó un punto donde no me preocupa lo que piensen. Yo he entendido que esto es la voluntad del Señor, esto beneficia a la iglesia, y si tenemos que enfrentarnos a la crítica, a la oposición, con tal de que la iglesia sea edificada, no nos importa. Aquí estamos para sufrir por esa causa. A eso nos puso el Señor. Hay causas que es noble sufrir. Así nos critiquen, así nos tengan por malos, así nos aborrezcan, así nos calumnien. Hay causas por las cuales es bueno sufrir. Y no debemos avergonzarnos, sino antes gozarnos y alegrarnos
que el Señor nos permite sufrir por su causa. Amén. Dice, gozaos y alegraos. Ahora, lo primero entonces, por lo cual debemos gozarnos y alegrados, es porque eso tiene una recompensa. Hermano, no se deje engañar. Si usted no paga el precio, usted no va a tener una recompensa. El galardón es fruto de un trabajo. El galardón no es por fe, la salvación es por fe. El galardón es fruto de un trabajo. Es una recompensa que Dios da a los vencedores. Ahora el siguiente argumento, ¿cuál es? Volvamos a Lucas 6, verso 23. Gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Mientras sufrimos en la tierra, tenemos recompensa en los cielos. Mientras aquí lloramos, allá reiremos. Mientras aquí somos aborrecidos, allá seremos amados y recompensados. Mientras acá nos menosprecian, allá tenemos un Padre que tiene los brazos abiertos para recibirnos y recompensarnos. Ahora el segundo argumento. Porque así hacían sus padres con los profetas. O sea, el segundo por qué es el que le está dando validez a la persecución. Siempre, y es que algunos comentaristas han dicho así, una de las características de que vamos por el buen camino y Dios lo está sellando es que tenemos oposición. Porque cuando no hay oposición, esa era la característica de los falsos profetas. Entonces, cuando nosotros sufrimos, debemos alegrarnos porque nuestro nombre está siendo inscrito en aquella lista gloriosa de grandes hombres que han sufrido por la causa de Cristo. Imagínese usted aparecer ahí en la lista con Daniel y sus amigos, con Moisés, con Samuel, con Jeremías, con Isaías, con Pablo, con Pedro, con Esteban, con Felipe, y aparezca el nombre de usted. Qué privilegio, ¿no? Ser incluido en ese grupo exclusivo de hombres fieles a Dios que han sufrido por la causa de Él. ¿A usted no le gustaría estar en esa lista? Es un gran honor, hermano. Es una señal de que somos genuinos y es un certificado de auténtica cristiandad, si se puede decir. Pertenecer a la noble compañía de hombres que sufren por Cristo. Hermanos, como alguien decía, las heridas, los sufrimientos por la causa de Cristo son medallas de honor para el cristiano genuino. Es algo que lo debería... Pablo decía, cuando nosotros decimos que Pablo tenía las heridas en el cuerpo, usted se imagina a Pablo así con cara de mártir, avergonzado. No, hermano, no piense así. Piense en un hombre que se está alegrando y le da gracias a Dios porque le concede ese privilegio. Y no se avergüenza, porque Pablo decía, yo no me avergüenzo. Y le decía a Timoteo, no te avergüences de mí. ¿Sí? Porque a veces, imagínese, Timoteo tenía una influencia tremenda de Pablo, Pablo lo había ayudado, Pablo lo había llevado, Pablo era la figura representante del ministerio y Pablo está sufriendo tal. Timoteo podría pensar, uy, ¿qué está pasando si Pablo tanto ama al Señor porque está viviendo eso? Pero Pablo le decía, no te avergüences de sufrir por Cristo ni de mí, prisionero suyo. Ahora la contraparte, que también es importante para afirmar el segundo argumento, que hacemos parte de la lista de aquellos hombres que sufrieron. ¿Cuál es? Ahí en el verso 26 dice, ay de vosotros. Por un lado dice bienaventurados y por el otro lado dice ay de vosotros. ¿Cuándo? Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. ¿Sí? Bienaventurados cuando hablen mal, cuando hablen bien, ahí usted. Porque a veces nosotros, ¿saben qué es el problema, hermano? Que nosotros como hombres tenemos un ídolo. ¿Y sabe cómo se llama ese ídolo también? Reputación. Y a nosotros no nos gusta que nos dañen la reputación, ¿cierto? Nosotros queremos que todo el mundo hable bien de nosotros. Nosotros queremos que todo el mundo diga, ay, no, es que... Entonces a veces eso se vuelve un problema.
Porque los únicos que tienen buena reputación de parte del pueblo, según las Escrituras, son los falsos profetas. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, los falsos profetas generalmente son populares. Ellos no tienen oposición, ellos reciben aplausos. Ellos no tienen heridas, sino ellos tienen buenos carros. Ellos no tienen crítica, pero tienen dinero. ¿Sí? A veces alguien decía, Satanás financia, apoya, aplaude los falsos ministerios. Por eso usted a veces dice, pero ¿por qué prosperan? Mire eso, mire lo que predican, pero prosperan y eso van miles de personas y el lugar se llena. Tienen plata, montones y... A veces es la característica de los falsos profetas. Porque el mensaje de Dios es tan certero que es como una espada de doble filo. Y las personas no están dispuestas, como dice Pablo, a sufrir la sana doctrina. Tienen comezón de oír la sana doctrina. Entonces, lo falso, lo agradable, eso sí les agrada. Yo leía a un puritano en estos días que él decía así lo siguiente. Antes los cristianos iban al culto y salían llorando por la palabra, porque la palabra les mostraba sus pecados. Hoy los cristianos van al culto y salen contentos después de escuchar una charla motivacional. El problema es que esos cristianos siguen viviendo en sus pecados. ¿Usted ha visto ese cristianismo que lo entretiene? Buena música, buenas luces, buenos lugares. Y usted va y hay una sensación de alegría. Pero usted sale y usted sigue siendo la misma persona. Casi no hay lágrimas por el pecado. ¿Se acuerdan que decíamos que el bienaventurado los que lloran? Eso fue de otro siglo porque los cristianos de nuestros días no lloran, se divierten. Con tanto entretenimiento. En estos días decía, un evento para jóvenes. Cantante de no sé qué, cantante de no sé qué. Una sección de comedia. En todo el cronograma del evento no había una predicación, hermano. Solo entretenimiento. No es un cristianismo así, es un cristianismo que es agradable para la carne. Pero que no transforma las vidas, que no salva, sino que engaña. Pero Jesús, Él era la verdad, el camino y la vida. Y cuando Él habló la verdad, fue perseguido, hermano. Entonces una característica, y que no es una característica, sino que una bienaventuranza en la vida cristiana, es cuando por causa de Él nos permite sufrir. Él nos permite padecer. Entonces yo quisiera terminar haciendo una pregunta. ¿Es normal que los hijos fieles, dignos de Cristo, padezcan por la causa de Él? Entonces yo quisiera preguntarle, ¿usted está padeciendo? ¿Usted ha sufrido persecución por causa del nombre del Señor? ¿Usted está sufriendo oposición? Ahora, no es necesario que eso siempre suceda. Pero cuando nosotros estamos haciendo las cosas que son correctas delante del Señor, generalmente vamos a tener esa contrariedad. Pero gozaos. Y si usted está sufriendo, hermano, yo quisiera animarle que se goce y se alegre, que pueda sufrir honrando al Señor, con alegría al Señor. Es un privilegio que el Señor nos concede a algunos en algunos momentos de nuestra vida. Entonces vamos a orar y vamos a dar el tiempo para la mutualidad.